la semana del 13 al 17, eso es lo que estoy asumiendo yo, ¿no? Pero no tengo una comunicación oficial. Solo de cuarto semestre sí tengo la comunicación oficial que empieza a partir del 20 al 24. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo espero que sea a partir del 13 y si no, pues será del 20 al 24, igual que el cuarto semestre, ¿verdad? Entonces, ya con esto ya tendríamos el elemento propio final para los exámenes, ¿no? Bueno, buenas noches, vamos a poner la grabación y ya con esto empezamos. Qué casualidad que ahorita que ya Se está activé grabando todo, la llamada. ya se conectaron 50. Entonces, pues buenas noches a todos. Hoy es día 30 de octubre. Hoy, mañana, mañana es, ¿qué es? 31 y el día miércoles ya es el día del fiambre. No sé si todavía alguno de ustedes tiene esa costumbre. Yo no soy mucho de fiambre, pero me lo como. Sí, Clara. ¿No? Bueno, claro que se le conectó la manita ahí de casualidad. Bueno, y entonces los que van a comer fiambre, pues ojalá que se lo disfruten. Y si se toman su cervecita que sea morena para que vaya con la acidez del fiambre. Y si no, pues un roncito, un whisky, lo que más les apetezca ahí a ustedes. No tenga pena, Clara. Bueno, hoy vamos a ver o a terminar de ver el tema de la familia. Vamos a ver la tutela y la curatela. Y el tema de las obligaciones, vamos a tratar de tomar del marco general el libro de la doctora Morinio, ¿sí? El libro mexicano que ustedes ya lo tienen. Y si no lo tienen, pues lo bajan de internet, que es gratuito. Entonces, no sé cuál es la edición que está en internet, pero contiene los elementos generales básicos de las obligaciones. Entonces, ¿qué es tutela? Los conceptos de tutela son distintos en el derecho romano que en el derecho actual. Tienen algunas diferencias un poquito establecidas, bueno, pero la tutela es aquella representación que se hace o que se ejerce con respecto a la capacidad de ejercicio. Puchica, ya empezó Halloween ahí con Irma, ¿no? Ya empezó la fiesta. El lobo a aullar y todo. Bueno. Y entonces, cuando la persona no tiene capacidad o carece o se encuentra limitada de la capacidad de ejercicio, ya sea por razones de edad o por razones de sexo, entonces se designaba un tutor. Un tutor era un representante para que supliera de alguna forma esa deficiencia de la capacidad que tenía. En el siglo I se hablaba muchas veces de la definición de la tutela, que era aquella fuerza, aquella representación que se permitía para ejercer una defensa dentro del derecho civil, el jus civiles que le mencionaban, ¿no? Y así suplir la deficiencia de un menor de edad, por ejemplo, que no podía defenderse, entre comillas, ante un magistrado, ante un juez. Por eso es que la tutela se convierte en una figura que la comparaban con la patria potestad. Sin embargo, la tutela es una figura subsidiaria. O sea, ¿qué quiere decir?
que si se ejerce la patria potestad no tiene tutela, pero si se carece de alguien que ejerza la patria potestad, se genera la tutela. Por eso es que es una figura subsidiaria, o sea, en lugar de, toda vez que todas las personas, todas absolutamente personas, por razón de sexo o por razón de edad, tienen que tener una representación. Cuando la tienen es patria potestad. Cuando carecen de ella es tutela. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pero esto surgió y tuvo evaluación histórica. En el derecho arcaico, lo que se buscaba de alguna forma era buscar a un heredero próximo que tuviera las calificaciones necesarias para que ejerciera esa tutela o esa representación. Entonces el tutor cuidaba, conservaba el patrimonio del pupilo. Pupilo era la persona a la cual se representaba, ¿no? Pero también en forma eventual lo eh, representaba a él, no solo a los bienes, sino que al sujeto. ¿Sí? En el tiempo de la República, en el momento histórico ya de la República, la tutela se concibió, perdón, como un deber, una carga impuesta por el interés del Estado. Entonces aquí aparece otra persona, ¿no? Si bien es cierto, los sujetos eran tutor y pupilo, en ese periodo de en la tutela aparece una figura que se llamó el munus. ¿Y qué era el munus? Bueno, el munus era la carga, el deber que tenía el Estado. El Estado vigilaba los actos del tutor para que éste no fuera arbitrario, no fuera abusivo, no malgastara los bienes, no los vilipendiara, no se vieran beneficiado por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía el Estado? El Estado era como en la actualidad, ¿quién es el que fiscaliza a un tutor? Ahora hay un protutor, ¿sí? Que es el que lo controla, lo fiscaliza, pero es desde el punto de vista no del Estado, sino de los sujetos, ¿sí? Por ejemplo, si yo falleciera y dejara un testamento y nombro y tuviera una hija menor, que no las tengo ninguna, pero que si tuviera una hija menor, que tuviera entre 10, 12 años, nombraría un tutor y nombraría alguien que vigilara esa actividad. En ese tiempo, en ese momento, el munus era esa carga que tenía el Estado para verificar, controlar, fiscalizar de alguna forma al tutor. En el periodo posclásico y principalmente en las épocas de Justiniano, había una serie de medidas que iban limitando el ejercicio del tutor a través de determinados controles de los deberes jurídicos. Y aquí se podía, en todo caso, separar al tutor cuando no cumplía con las obligaciones. Pero también en ese periodo, esta figura del tutor se convirtió en un cargo público, ¿sí? Y solo podía ser excluido mediante una causa determinada que se llamaba la excusatio o la excusa, que es una figura, ustedes la van a ver en la ley del organismo judicial, que es una figura por la cual se separa a un juez para que conozca un asunto. Pues en ese tiempo, vean cómo nació la figura de la excusatio, la excusa o la recusación desde el punto de vista de ver quién es el que interpone la separación o no puede conocer el asunto. Cuando un juez se excusa porque él determina que no es apto porque tiene algún vicio, es pariente de alguno de los sujetos, es amigo de alguno de los sujetos, tiene algún impedimento que de alguna forma haga que su fallo sea objetivo. Mientras que la recusación es cuando los sujetos procesales
le dicen al juez, mire, usted no es competente. ¿Por qué? Porque averiguamos que usted es pariente del demandado. Y averiguamos que su hija fue esposa del demandado, por ejemplo. Estoy asumiendo circunstancias hipotéticas. Entonces, la excusa y la recusación es esa separación. Entonces, aquí la excusatio era para separar específicamente a una persona que ejercía la tutela mediante una causa determinada. ¿Por qué? Porque el tutor ya no era un simple sujeto en la época posclásica y justiniana, no era un representante del menor, sino que también ya ejercía esa función como una carga o un deber público. Y cuando se convierte una persona individual en un sujeto, en una carga, en un deber público, se convierte de alguna forma en funcionario público. Aunque el Estado no le pague, pero ejerce esa función. Vamos a ver algo que es más o menos comparable. ¿Quién es el encargado de la educación pública en Guatemala? Bueno, hay un ministerio, y eso supondría que toda la educación fuera pública, ¿sí? Bueno, asumamos que eso. Sin embargo, hay instituciones privadas que ejercen una función del Estado para eso. Cuando se autoriza una escuela, un colegio privado para realizar esa función, lo que están haciendo los institutos, los lugares privados, es ejercer una función del Estado, algo como que estiramos el brazo del Estado para que sea una entidad privada. Ahora, ojo, por eso es que las instituciones privadas educativas no deben de actuar al margen del control del Estado, ¿sí? Pero cuando el Estado está un poquito torcido, es mejor que sí se separe mucho del Estado, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario personal que no debiera, ¿no? Pero sí, es el Estado el que debe de ejercer ese control sobre las instituciones privadas. Por eso es que cuando aumentan cuotas, cuando empiezan a realizar actividades que no son propias y lo incorporan dentro de la cuota mensual, también el Estado ahí lo que viene es a controlar y a fiscalizar esa actividad. ¿Ok? ¿Quiénes son los sujetos de la tutela? Bueno, si vemos a los sujetos tal cual, estamos entrando en quiénes son los que participan en la figura de la tutela, ¿sí? Y aquí encontramos siempre de un lado al tutor, ¿sí? Al tutor. Este es el que representa de alguna forma, el que va a representar a la persona que por razón de edad, que por alguna circunstancia, no puede ejercer su representación. Entonces, el tutor es el más llamado a ejercer esa función. ¿Ok? Por un lado está el tutor, ese, ahí está, ese no lo vamos a cambiar porque ese es uno de los sujetos en las diferentes formas que puede haber de tutela. Pero por razón de edad, sí pueden estar los infants. ¿Quiénes son los infants? Son aquellos que el derecho romano les llamó los nullum intellectum, ¿sí? ¿Quiénes son quiénes entran de ahí? Son aquellos niños, tocando las dos versiones, ¿no? Varoncitos y mujercitas. Son aquellos niños que no tienen desarrollada aquella capacidad intelectiva para poder tomar sus propias decisiones, ¿sí? Por eso se les llamaba los nullum intellectum. Los nullum intellectum son aquellos que no pueden ejercer. Yo estaba viendo una publicación
hace unos días que quieren proponer una ley en Estados Unidos en donde el vamos a llamarle de alguna forma elegante, el abuso de los mayores a los niños, que no se considere como delito una vez el niño esté de acuerdo en tener relaciones con un mayor de edad. Eso me parece a mí de lo más aberrante, ¿no? No sé al final si irá a pasar en Estados Unidos o si ya pasó, pues, pero bueno, a mí personalmente lo digo con mucho respeto. Eso me parece aberrante porque un niño eh, no puede tomar esas decisiones. Precisamente por eso es que la ley ha previsto cierta edad para que ellos entiendan, vean su entorno familiar, de amigos, social, lo que sea, para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Y ahí están los 18 años, ¿no? Ya, es más, yo me atrevo a pensar, yo se los decía en unas clases anteriores, que aún de 18 años, eso pareciera que hay chicos que todavía no han madurado, ¿sí? Eh, y lo reitero, las niñas siempre maduran más rápido que los chicos. No. Bueno, ¿qué es un interdicto, Viviana? Pues yo tengo la definición de que un interdicto es cuando la persona no se puede valerse por sí misma, sino tiene que haber otra persona a cargo de ella. Eso no es interdicto. ¿Se recuerdan que se los expliqué? Yo le comento porque fíjese que donde yo trabajo, esta palabra se utiliza para los representantes de las personas que no se pueden valer por sí mismas. Eso es la No. definición que tenemos ¿Dónde nosotros. trabaja usted, Viviana? En RENAP, Mm, mm. No. ¿Alguien que quiera aportar algo ahí? Porque sí, ya lo expliqué. Lo expliqué en el derecho romano procesal. Nadie. No me va es a que decir. la vez pasada sí le dije la definición del interdicto, que no venía el caso con esta palabra, pero yo le decía, porque como sí la tenemos nosotros ahí, entonces me quedaba la duda del por qué le llamaban así entonces, o sea, en el caso No. de nosotros ahí. Consulten el Código Civil. Ustedes, los de RENAP, deben de consultar el Código Civil. Una persona en estado de interdicción es aquella persona que no puede tomar sus decisiones con respecto a lo que tiene que hacer. Es una persona declarada en estado de interdicción. Eso es. Ahora, un interdicto es un proceso sumario de decisión de la potestad, perdón, de la posesión o de la tenencia de propiedades. Por eso es que hay que tener claro eso, porque un interdicto no es lo que usted me dijo. Eso es una persona declarada en estado de interdicción. Por eso hay un proceso que se sigue y la resolución final es para declarar a la persona que no está en capacidad de ejercer sus derechos y obligaciones. Lo que pasa es que reiteradamente cometemos ese error, ¿sí? Y la ley no prevé, lo que la ley prevé es una persona declarada en estado de interdicción. Y ustedes son estudiantes de derecho y no me cometan ese error porque yo tengo la obligación, y no se lo digo de forma negativa, sino para que lo discutamos. Una persona declarada en estado de interdicción es aquella que no puede valerse por sí misma. Un interdicto es un proceso sumario de despojo de bienes, ¿sí? Son cosas distintas. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a incurrir en un vicio de error, ¿sí? Y el error no es fuente de derecho. Y ahí es donde realmente nos interesa, a mí me interesa, que se quiten eso de la cabeza, ¿sí? Un interdicto es un proceso sumario de despojo. Una persona declarada en estado de interdicción es aquella que no puede valerse por sí mismo y es necesario que se nombre un representante. Son cosas distintas, son conceptos distintos. Y este vicio yo sí lo he visto en forma reiterada
en instituciones del Estado. Por eso le hago esa aclaración, no es por ninguna cuestión negativa, sino para que la discutamos, la analicemos y veamos que legalmente la figura del interdicto no existe para las personas declaradas en estado de interdicción. Esa es otra cosa, ¿ok? Sí, Entonces, licenciado, gracias. Y es lo que le decía, por eso, o sea, ahorita usted me sacó de esa duda que tenía, porque, o sea, esa palabra está mal puesta ahí en nuestro sistema, porque como usted lo indica, ¿verdad? Esta es otra palabra que viene a otro término. Entonces, le agradezco mucho la aclaración. no, al contrario, esa es mi obligación, que no incurramos en inveterados errores que se cometen. Por ejemplo, otro término que es equivocadísimo, dice, voy a ir a sacar una partida de nacimiento. No, lo que tenemos Eso que ir ya a no se sacar es utiliza. una certificación del asiento de la partida de nacimiento. O voy a sacar una feedad, porque ese es otro término que dicen, ¿no? Voy a sacar una feedad, muchachos, no sé qué. No, es una certificación de la constancia de asiento de nacimiento, o de matrimonio, o de divorcio, pero es una certificación del asiento, ¿ya? Entonces, ya se da cuenta usted cómo, y lo usamos, y lo usamos en la sociedad, lo usamos en nuestras charlas, pero no, aquí estamos estudiando derecho y utilicémoslo en eso, para que nosotros también, así como Viviana dice, tenemos equivocado, eso lo voy a decir allá, ¿sí? Lo voy a decir para que cambiemos el sistema, para que hagamos algo y no se sigan cometiendo los mismos errores de siempre, ¿ok? Ya no moriré engañado, dice, ay. ¿Y sabe quién Bueno, más dice, licenciado? Las personas ajá, a veces dicen, ay, vengo a sacar mi RENAP en vez de decir, vengo a sacar mi DPI. Eso sí, siempre lo dicen y siempre lo que usted dice, sí. a sacar mi PEDA, a sacar mi partida de nacimiento y eso ya no existe. Pues. Sí, sí, no, no. Entonces, vemos que, y no es un defecto, no, es lo que pasa que nos hemos acostumbrado a entender las cosas en forma equivocada, ¿sí? Y entonces, y no, ya cuando vemos la ley, ya vemos todo, ustedes van a tener más claridad de esto cuando vean derecho civil, porque ya en derecho civil ya ustedes van a ir viendo la norma, el Código Civil, y van a ir estableciendo cuáles son las figuras, por qué es esto, por qué es lo otro, comparando la norma con la aplicación, ¿ya? Bueno, dice, también van a decir los ciudadanos que necesitan su RENAP y quieren, sí, sí, cabal. Entonces, vemos que un nulo, un intelecto, es una persona que en la actualidad puede ser declarada en estado de interdicción. Sí, porque la figura es interdicción. Si ustedes lo ven en el Código Civil, vamos a jalarlo aquí. Sí, solo para que no nos quedemos ahí con el asunto. Aquí está, en el artículo 9 dice, párrafo segundo, dice, la declaratoria de interdicción produce desde la fecha que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. ¿Ya? Entonces, y luego, en el artículo 12 dice, la interdicción, no dice el interdicto, dice la interdicción, como es la figura, puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. ¿Sí? Ahora, podría ser que lo que dijo Viviana, dice, disculpe, licenciado, el nulo en intelecto podría ser el declarado incapaz. Ahí sí, pega perfectamente. ¿Ok?
Bueno, entonces estábamos hablando de los infants, los nulo intelecto, aquellos que no pueden tomar sus decisiones. Pero los romanos decían, ¿quiénes son estos? ¿Sí? ¿Quiénes son los nulo intelecto? Son los menores de 7 años. Eso apúntenlo, porque les va a venir posiblemente una pregunta a quienes se les tomaba o se les delimitaba como nulo intelecto, los menores de 7 años. Ahora, están también los infants mayores, ¿sí? Los infants mayores, así como lo estoy pronunciando, ¿no? Pero no se escribe así, porque es latín, ¿no? ¿Y quiénes son los infants mayores? Son aquellos que ya superaron la infancia, o sea, mayores de 7 años, en el caso de las mujeres, hasta los 12 años, ¿sí? Y en el caso de los hombres, hasta los 14 años. Se dan ustedes cuenta cómo las mujercitas maduran más rápido y los romanos tenían claro el asunto, ¿no? Ya que cuentan en ese momento con cierta capacidad, con cierto grado de razón, a los cuales le llamaban alicem intellectum. ¿Sí? Los alicem intellectum son aquellos que ya pueden decir, no quiero esto, no quiero. Ahora, que hay también niños de menos de 7 años que no quiero comer eso, que no quiero ir a ese lugar, que no quiero. Pero bueno, esos son caprichos, ¿no? En cambio, ya los de más de 10 años, de 12, estos ya pueden definir algunas cosas. No tienen desarrollado absolutamente o en la totalidad eh, su razonamiento para tener un cierto porcentaje de tomar mejores decisiones. Eso no, ni de 14 ni de 12. Pero tienen alguna capacidad que han manejado de los 7 a los 14 o de los 7 a los 12, ¿sí? Y eso sí es cierto. Cierta madurez, podríamos hablarle, además de que en esa época las hormonas entre los 12 y los 14, a los chicos y a las nenas ya están alborotadas, ¿no? Esa es otra ventaja y los médicos han determinado que cuando los jovencitos, los niños, pasan en ese cambio hormonal, suceden fenómenos impresionantes en el cerebro, ¿sí? Porque toda esa estimulación hormonal es una vitamina para el cerebro. Y el cerebro, como que si pusiéramos un caño que está tapado y como que las hormonas hacen esto, ¡pum! Y lo destapan y empieza a circular el agua a chorrentes, ¿no? Gran parte de los niños genio es en ese momento en el cual experimentan ese incremento de conocimiento o de mecanismos de inteligencia en forma exponencial, ¿no? Eh, Había un chico en Estados Unidos que a los 16 años ya tenía su doctorado en economía. Imagínense lo que ha llevado a la normalidad de la gente, a que los 28 años, de los 30 años, se estén sacando ese tipo de doctorado, sobre todo en economía. Es una, una ciencia que pues, tiene que ver más con matemáticas y tiene que ver más con cálculo, con estadística, qué sé yo, con todo este tipo de cosas, en donde exige que la capacidad intelectiva esté mucho mejor desarrollada. Pero bueno, estos eran los infants mayores, ¿sí? Entre 12 y 14, 12 a las mujeres y los hombres a 14 años. Ahora, pero esto era por razón de edad, se podía dar los infants y los infants mayores, pero también por razón de sexo se hacía una diferencia, ¿no? Al llegar a la pubertad, las mujeres debían, ojo,
al llegar a la pubertad, las mujeres debían, y lo hago, lo resalto, lo subrayo, lo recalco, debían, era una obligación, de tener tutor. ¿Sí? Cuando llegan a esa edad donde ya se habían desarrollado y un poquito más, o sea, después de los 12 años, tenían que tener un representante. Y a esta tutela, porque era obligatoria, la ley romana lo decía, se llamaba tutela mulierum, ¿sí? Tutela mulierum. Esa era la obligación por razón de sexo. O sea, era obligatorio. Y entonces la mujer, como estaba en desventaja con respecto al hombre, tenía que tener siempre una tutela. Cuando se casaba ya tenía un manus. Si alguien había levantado su mano. ¿No? No, fui yo porque estaba tratando de ver la escritura del término. En este momento, en lugar de presionar la Okay. mensajería, presioné la mano. Tutela mulierum, así era como decía. ¿Sí? Entonces, esto era de carácter obligatorio, esto no era facultativo en las mujeres. Imagínense que todas las mujeres en la actualidad tuvieran tutela, qué locura, ¿no? Entonces, no, ya esa figura, esos atavismos se eliminaron precisamente porque en ese momento histórico, en esa temporada, el hombre era el único que podía representar legalmente a la familia a través del paters familia. ¿Ok? ¿Silic? Ok. Clases de tutela. Habían muchas clases de tutela. Yo voy a tratar de resaltar solo las que creo que son más importantes. Estaba la tutela testamentaria. Esta tutela era la que se había generado en la ley de las 12 tablas. No sé si se acuerdan ustedes que en la ley de las 12 tablas se podía designar al paters familia o el paters familia, pero tenía esa facultad, esa atribución de designar un tutor en su testamento. Miren, si yo fallezco, nombro al tutor de mi familia, a mi hermano, a mi tío, a mi abuelito, no sé, y lo hacía siempre por testamento porque él ejercía la patria potestad de toda su gens. ¿Sí? Entonces, el tutor testamentario podía renunciar libremente a su tutela también. ¿Sí? Podía abdicar, si podemos utilizar el término de la abdicación, pero no podía cederla a otra persona estando en viva. Yo no podía ceder la tutela de mi hija o de mi hijo que tuviera yo discapacitado. No lo podía. Lo que podía hacer es abdicar, decir, no, yo no quiero la tutela de él. Entonces, otro, mi hijo mayor o algún hermano que dijera, no, entonces yo le voy a ejercer la tutela. Entonces se lo llevaba y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, esto era bien importante. Hay una historia muy triste de una persona que yo conocía, que por cierto lo conocí por medio de lo que tenía en mi oficina, de los casos que llevaba en mi oficina, en donde él tuvo un accidente de tránsito, quedó mal, quedó muy mal, quedó cuadrapléjico, no podía hablar y pues era un accidente que se había generado porque andaba un poquito pasado de copas y tenía 3 niños y la esposa dijo que ella no se iba a hacer cargo de él. Y se acabó. Que ella iba a trabajar, iba a mantener a sus hijos, pero que él no se iba a hacer cargo de eso. Entonces se buscó y uno de los parientes se hizo cargo de él hasta que falleció. Entonces, pero fue una cuestión bien triste porque la señora dijo, no, eso va a ser otra carga para mí, ahorita necesito agarrar
trabajo, mantener a mis hijos y sacarlos adelante. Entonces, fue una decisión, yo no la juzgo ni la juzgaré nunca porque tuvo sus argumentos y esto, y lo único que hice yo fue hacer la gestión del pariente, quien se hizo cargo, quien lo mantuvo, pero gran parte del fallecimiento fue porque él, me imagino, la persona, al verse sola y a verse cuidada por un familiar, que por cierto tenía mucho dinero y tenía todos los servicios a su alrededor, y de hecho ayudó mucho a la señora económicamente, pero ella sí se desligó absolutamente de él, ¿no? Entonces, son circunstancias que pasan. Uno pensaría que eso solo en una película, en una novela, pero no, pasan en la vida real también, ¿no? Pasan absolutamente. También está la tutela legítima. Esta tutela legítima también nace de la ley de las 12 tablas y es la que se ejerce por algún agnado, ¿sí? O varón o un puber que estuviera incorporado a la familia o nigens, y entonces se ejercía la representación de esta persona a través de un nombramiento que se hacía a través de un procedimiento pues muy simple, en donde la persona que ejercía o que tenía interés de ejercer la tutela comparecía. En algunos casos también esta tutela legítima que era establecida en la ley de las 12 tablas se podía ejercer ab intestato. ¿Qué quiere decir esto? Ab intestato. Yo les voy a poner la palabra como la vamos a encontrar en los textos, pero voy a poner aquí un guioncito. Como lo vamos a encontrar en el Código Civil también nosotros, ¿sí? Ab intestado o ab intestato. Esto quiere decir sin testamento, ¿sí? Una persona que fallece sin testamento, un pariente cercano, puede incursionar y ser nombrado como tutor, no testamentario, sino legítimo por razón de parentesco. Mi sobrino me comentaba, tiene dos hijos preciosos, y me decía, mira, si yo fallezco y mi esposa también por alguna cosa, pues, ¿por qué estás hablando así? Le digo yo, sí, pero mira, yo quiero que los niños se queden con vos, ¿no? Esto que los nombres, le dije, no estés pensando eso. Y ya me lo ha dicho como 3 veces, yo no sé en qué está pensando, pero asumamos que Dios no lo quiera, pues, pero que le pasara algo a él y a su esposa. Esta declaración sin testamento podría ser tomada como una manifestación de voluntad, ¿no? Entonces, de alguna forma también los romanos tomaban esas ideas de lo que podía pasar sin testamento, pero cuando existía un vínculo, una relación, algo que ligara a los sujetos con obligaciones y con derechos, ¿ok? Pero también estaba la tutela dativa. Dativa quiere decir dar, otorgar, determinar, ¿sí? Y esto era a falta de un tutor testamentario o un tutor legítimo, un juez, en este caso sería un magistrado, podía nombrar un tutor protegiendo al incapaz. Aquí se tomaba la decisión de los cónsules que de alguna forma adquirieron esa función de ir representando a menores, ¿no? Y esto era dentro del derecho romano una figura muy claramente determinada, porque era
los cónsules ejercían una función pública, pero dentro de ese cúmulo de funciones tenían el establecer o el dar ciertas garantías, pero con ciertas limitaciones, y su responsabilidad era muy directa con respecto a los bienes y con respecto al sujeto, al incapaz, ¿sí? ¿Sí? Y estos podrían ejercer también esta función a través de una acción tutelar, una acción de tutela o de protección contra otra persona que estuviera poniendo en riesgo la protección y los derechos del incapaz. ¿Ok? Pero también el tutor tenía que tener... Ok, perfecto. La tutela dativa era aquella figura que a falta de un tutor testamentario o un tutor legítimo, el magistrado podría nombrar a un tutor para que representara al incapaz. ¿Sí? En algunos momentos históricos se tomó al cónsul para que ejerciera esa función, porque era parte del Estado, ¿sí? Y podía ejercer una acción no solo protectiva, sino contra otros sujetos que pusieran en riesgo esta tutela. ¿Ok? No sé si ahora sí ya, Gustavo. Ok, perfecto. Ahora, el tutor tenía funciones claramente determinadas. Había un negotiorum gestio, una gestión de negocio. Así es. Ahí está. El negotiorum gestio, o sea, la gestión del negocio, era, hoy hasta una figura esto de gestión de negocios, ¿no? Hay un contrato eh, de gestión de negocios. Esto se funciona mucho en el ámbito mercantil. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque mercantil a ustedes les falta 4 años, entonces no los quiero confundir con esto, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto de gestión de negocios? El tutor se convertía en un gestor de negocios del incapacitado, ¿sí? Aquel que no puede tomar sus decisiones, y entonces este gestionaba, no en nombre propio, en nombre del menor, pero él firmaba y utilizaba todo su intelecto, toda su funcionalidad intelectiva para garantizar los derechos del incapaz, ¿ok? No está clara esta figura, es muy sencilla, pero también lleva algún tipo de complicación. También tenía autoridad. El tutor tenía autoridad. Que esto, ¿se recuerdan ustedes que los funcionarios públicos en Roma ejercían esto, ¿no? La autoritas, auctoritas. ¿Sí? Autoridad. Era el tutor debía de prestar su autorización, debía de manifestar esa autoridad que tenía para que aquel que tuviera incapacidad, el tutor pudiera completarla a través de la función de su representación, ¿sí? Esto sea a partir de los 14 años del mayorcito, a partir de los 12 de las mujercitas, y esta función era una función de asistencia, de consejo, de control, de delimitación, de gestión para el pupilo, para que el pupilo de alguna forma estuviera protegido y tomara mejor las decisiones, ¿no? Cuando uno es menor, lo más probable es que cometa muchos errores, ¿sí? Pero cuando ya hay una persona, sobre todo si es mayor de 50 años, podrá ser inmaduro,
pero la vida de alguna forma le ha golpeado tanto que se va a pensar las decisiones. Y ese consejo, esa asistencia, ese auxilio de un tutor con respecto a un menor de edad, lo va a hacer, le va a proteger sus bienes y sus derechos, ¿sí? Yo no creo que ningún padre que quiera a sus hijos les va a dar un mal consejo, ¿sí? No, mira, vos sos tan tontito que mejor anda, tírate al puente Belice. Jamás creo que un padre que quiera a sus hijos, ¿sí? Un padre que quiere a sus hijos jamás va a darle un consejo. Mira, ¿sabes qué? Ahí hay ácido muriático, tomate tu vaso de ácido muriático. Tampoco, ¿no? No, no. Eh, Todos los consejos de los padres siempre van a llevar una connotación de vida de ellos hacia sus hijos, una experiencia. Que el hijo no tome la decisión, sobre todo siendo mayor de edad, bueno, a veces los golpes entran, decía mi abuelita, por cuero propio, ¿sí? Se tendrán que caer, pero el problema no es que se caigan, el problema es que se queden ahí, ¿sí? No, te tienen que levantar. Así como cuando uno va en algún lugar, un centro comercial y se pega un riendazo, todos se ríen. Y si uno se queda tirado, todos se empiezan a preocupar, ¿no? Pero si uno se levanta rápido porque, no, pues ya qué vergüenza, ¿no? Y se va, no pasa nada. Se rieron y toda la cuestión, pero no pasa nada, se acabó. Así es, creo yo, la vida con los padres y los hijos. Entonces, yo no creo que un padre que quiera a su hijo le va a dar unos malos consejos. Al contrario, le va a dar buenos consejos. Entonces, el tutor, de alguna forma, tiene esa responsabilidad que no va a ser afectiva ni va a ser consanguínea, sino va a ser con mentalidad fría, puede ser calculadora, porque es otra la situación, ¿sí? Ahora, ojo, el tutor también tenía responsabilidades, ¿sí? Tenía responsabilidades con respecto al patrimonio del pupilo. Tenía que hacer inventario de los bienes del pupilo. Si quería estar protegido, esa era una función, una obligación, una responsabilidad. Tenía que hacer un inventario, ¿sí? Podía enajenar solo aquellos bienes de difícil conservación y que fueran un lastre para el pupilo, ¿sí? Solo tenía que tener una intencionalidad de justificar eso, ¿no? Por ejemplo, cuando en la realidad actual un tutor vende un bien de un menor, tiene que gozar de la autorización de un juez. Un tutor no puede decir, no, no, mira, ¿sabes qué? Esa casa no te va a servir, vamos a venderla, la saca a la venta, la vende, firma el contrato y no, eso no se puede. No, tiene que tener la autorización de un juez, ¿sí? Tiene que haber necesidad, tiene que haber justificación, tiene que haber legalidad y debe de haber responsabilidad, ¿ok? También, en ese tiempo, debía de irse, en el caso de la enajenación, a gozar también de la autorización de un magistrado, ¿sí? No se podía vender o enajenar un bien sin la autorización de un magistrado. No se podía gravar un bien sin autorización del magistrado. Ya sea esto un bien mueble o un bien inmueble. Imagínense cómo estaban de avanzados los romanos, ya creando este tipo de circunstancias, este tipo de estructuras para ir protegiendo al menor o al incapaz, en este caso, ¿no? También debía obligatoriamente invertir los capitales del pupilo, ¿sí? Para el único objeto de generar más ganancia, ¿sí? Se fuera aquella parábola de los talentos, ¿no? ¿Sí? El dinero tiene que generar ganancia para el dueño.
¿sí? No podemos enterrar el dinero y esperar que ahí se vuelva en un árbol de dinero, ¿no? Eso no funciona así. También como responsabilidad, ya les dije, hacer inventario, enajenar los bienes de difícil conservación, solicitar autorización para enajenación, pero también tenía que invertir los capitales para generar ganancia. 5, cobrar aquellos créditos, aquellas deudas que tuviera a favor del pupilo, con el objeto de que hayan devengado intereses y que se paguen en el tiempo justo, ajustado, menor, para obtener esa deuda ya que ingrese al capital o al haber del pupilo. ¿Ok? También tenía prohibición, ojo, y eso sí lo quiero resaltar, de hacer donaciones del patrimonio del pupilo. No podía regalar cosas, no podía donar cosas, menos a sus parientes. Era prohibido, era castigado, era sancionado. Por eso es que la función de tutor no era algo sencillo. Eran cuestiones muy complicadas, que tenía derecho a un salario, que tenía derecho a una retribución, pero esta retribución debía de ser verificada a través del magistrado también, como en la actualidad se hace, ¿no? El juez da la autorización de cuánto va a ganar el tutor, ¿sí? Si el pupilo, el menor, tiene bienes, cuánto va a ganar, cuál va a ser su salario, porque no lo puede hacer de gratis, ¿no? Obviamente no lo puede hacer de gratis. Entonces, en Roma estaba obligado a administrar y proteger los bienes del pupilo y sufría sanciones. Si no los protegía, no los cuidaba bien, no tenía ese deber de cuidado, ¿sí? Podía ejercerse acciones contra el tutor, ¿sí? Y los pupilos podían buscar otro tutor, ¿sí? A través de denuncias, ¿ok? Había muchas figuras, que estas no las quiero yo entrar, muchas actio, la tutelae, actio distribuide, la actio penal. Eso no me interesa, porque son muchas actio que estas, en todo caso, se debieron de haber visto en derecho procesal. Ahora, ¿cómo se podía extinguir la tutela? La tutela se podía extinguir ya sea por muerte del pupilo, ¿sí? O que el pupilo hubiera crecido para convertirse en un mayor de edad, no 25 años, ¿sí? También por muerte del tutor, o ahí en este caso, si el tutor entrara en capitis deminutio, que se volviera incapaz el tutor también, se extinguía la tutela, ¿sí? Si los pupilos pasaban a ser parte de una gens, también se extinguía la tutela. ¿Por qué? Porque pasaban de una tutela a una patria potestad de un pater familiae. Ahí se extinguía también la tutela. También habían causas en donde el tutor podía entrar en una enfermedad, podía entrar en ancianitud, podía cambiarse de casa y quedar muy lejos del pupilo. Entonces ahí ya todas estas eran causas de extinción, ¿sí? Se extinguía la tutela, ¿sí? También por denuncias de mala ejecución de la tutela, ¿sí? O porque se acababa el plazo para el cual hubiera sido nombrado el tutor, ¿sí? Mire, usted va a ser tutor hasta que el joven cumpla 25 años. Llegaba la edad y se acabó el asunto, ¿sí? ¿Ok? Bueno. La tutela a las mujeres, ya la expliqué, ya esto es una figura que todas las mujeres tenían obligatoriamente que tener un tutor, ¿ok? Y entonces entramos a la otra figura, que es también importante, pero que tiene otra connotación, al menos en derecho romano.
La curatela. ¿Qué es la curatela? La cura se le llamaba también. Ese era el otro término que se podía utilizar. Cura. ¿Sí? Y era la protección o el cuidado a los bienes y patrimonios que necesitaban una vigilancia, un cuidado, una protección. ¿Sí? Ya sea porque el titular tuviera una incapacidad o fuera inexperto en el manejo de ciertos bienes. Imagínense, estaban tan avanzados los romanos, pero ese solo era de los bienes, administración y bienes. La tutela era del pupilo, aquí solo de los bienes, ¿sí? Y tuvo su origen en la ley de las 12 tablas también, en aquellas personas que ya habían pasado la edad mayor de 25 años, pero que no tenían experiencia en los negocios. Y entonces era necesario nombrar una persona que conociera de la actividad para que sus bienes no fueran vilipendiados, no fueran perdidos, no fueran destruidos por una mala administración. Esto en la práctica sería una gestión administrativa de los bienes, del patrimonio. Ahora, ojo, dentro del patrimonio había, vamos a ver, bienes muebles, bienes inmuebles. Dentro de los bienes muebles estaban los contratos, derechos de toda la naturaleza. Dentro de los inmuebles, las propiedades. Pero también ahí había otro tipo de negocios, ¿sí? Por ejemplo, que se tuviera participación en entidades accionarias, que se tuviera participación en entidades societarias, en fundaciones. Todos esos son derechos que no, de alguna forma, entraban dentro de la calificación de los bienes muebles o inmuebles, aunque en la actualidad sí. Ya todos esos son derechos muebles, ¿sí? Porque está una acción, un comprobante de participación y qué sé yo, ¿no? Entonces hay hasta contratos que son bienes muebles, una franquicia, por ejemplo, lo que hay en Guatemala de McDonald's y todas estas entidades que tienen un franquiciante y un franquiciatario, ¿no? Todo esto. En cambio, los romanos hacían una delimitación de todos estos elementos que podían ser objeto de administración. ¿Y quiénes eran sujetos a la administración? Bueno, aquellos que tuvieran enfermedades mentales, pero que tuvieran muchos bienes, ¿sí? Que eran incapaces de obrar, ¿sí? Y que tuvieran un tutor que los cuidaba a ellos. Y entonces un curador protegía los bienes. Podían perfectamente compatibilizar dicha función, ¿sí? Allí estaban los furiosis, los mentecapi, los demens, los idiotas, que era otro término que utilizaban los romanos para las calificaciones de las personas que no estaban en su cabecita muy bien, no funcionaban muy bien, ¿no? Esta figura funcionaba para todos aquellos que pertenecieran a la patria potestad del pater familia, tenían su curatela, pero que no estaba el pater familia, ¿sí? Que no tuvieran una persona que diera por ellos, pero entonces se les nombraba un tutor a ellos y si eran muchos los bienes se nombraba un curador. En aquellos casos en donde tenía una propiedad, tenía 2, 3 cosas, el tutor se hacía caso de eso, se hacía cargo de eso. Y no era necesario tener mucha experiencia. Pero cuando el pupilo, que tenía un tutor, tenía muchos bienes, ahí sí era necesario nombrar un curador. Hoy curador, el término puramente curador significa otra cosa, ¿sí? Un cuidador de la tutela. Eso es en la actualidad. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo era administrador, ¿sí? Y tenía elementos importantes cuando una persona había sido declarada en interdicción, pero tenía muchos bienes, el magistrado nombraba
a un curador para que se hiciera cargo y presentara cuentas y presentara absolutamente todos los elementos propios que generaran riqueza. Aquí alguien había puesto los furiosi o locos, sí. Sí. Furiosi es un término equiparado, ¿no? Sordomudos y a los menores de 25 que pidieran un curador, sí. Es correcto, Fabián. Ahora, furiosi también podía determinarse como aquellos que hayan sido condenados en delito, ¿sí? Porque había una cierta identificación entre estos sujetos que estaban incapacitados para ejercer derechos y obligaciones y estuvieran detenidos, pero que tenían muchos bienes afuera y que necesitaban un curador. ¿Por qué? Porque no se tenía esa capacidad, esa aptitud con respecto al ejercicio propio de los derechos patrimoniales. Entonces también, de alguna forma, el sistema romano extendió ese brazo a ese tipo de furiosis, ¿no? ¿Ok? ¿Tenía que tener experiencia el curador? Sí. Sin embargo, había una figura que pues no exigía esa experiencia, que era cuando eran muy pocos bienes, ¿sí? Y no eran bienes que produjeran dinero, sino necesitaban cuidado, ¿ya? Por ejemplo, vacas, caballos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento a una persona acusada de narcotráfico se le incautaron animales, caballos de pura raza, ¿no? Y no sabían dónde tenerlos porque no existía una institución del Estado que tuviera esa experiencia. Y al final se terminaron muriendo los caballos, ¿sí? Pero vamos a eso, es que en algunos casos sí es necesaria la experiencia y en otros casos no es necesaria la experiencia. Los romanos hacían esa calificación, cuando sí era necesaria una experiencia y cuando no era necesario. Por lo tanto, los romanos tenían muy claramente definidas cuáles eran las funciones que debía de ejercer el curador. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces entramos al siguiente tema, que son las obligaciones. Ya vamos a tomar unos 5 o 10 minutos y mucho para esto, que lo que sí me interesa es que este primer concepto nos quede muy claro, porque al generar ese concepto, sobre ese concepto vamos a hablar todo el tema de las obligaciones. ¿Qué es una obligatio? La obligatio es un vínculo jurídico, ¿sí? Y cuando hablamos de un vínculo jurídico es algo que nos nexa, ¿sí? Cuando hacemos un contrato de compraventa, vamos a ver, compro yo un vehículo o compro una moto, voy, veo la moto, me gusta esa moto que es motor 100, 150, 200, no sé, me gusta ese color azul oscuro, me gusta la marca y me parece el precio, ¿sí? Ya me puse de acuerdo, imagínense, en el cilindraje, en la marca, en el color y en el precio. ¿Ok? Firmó el contrato de compraventa. Al firmar ese contrato, se genera ese nexo, ¡plum! Esa ligación. Obligar quiere decir
obligar, ¿sí? Esto es como podríamos separar la obligación. Obligar, generar un vínculo. Y entonces firmo el contrato y no es solo que yo cumpla obligaciones. Bueno, yo tengo la obligación de pagar la moto, ¿no? ¿Sí? Y ya tengo, aquí está el cheque. Ok, perfecto. Ahora vamos a esperar cobrarlo. Ok, cóbrenlo. Lo cobran y yo tengo el derecho de exigir que me entreguen la moto. Fíjese usted que ya no teníamos azul, pues tenemos una roja muy bonita, ¿no? La condición era que fuera azul, no roja. Pues que ya no tenemos. Entonces devuélvame mi plata y me voy. No, pero mire que le vamos a hacer una rebaja y empieza todo el asunto. Pero ese vínculo que se generó con el contrato no puede ser roto hasta cuándo, hasta que se cumpla. ¿Sí? Y una vez cumplido, se perfecciona. Se entrega la moto y se paga el dinero. Pero este vínculo continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se entrega la moto y yo la recibo a satisfacción. En ese momento, ya la moto no pertenece a la agencia, me pertenece a mí porque está mi nombre. La arranco y me voy. ¿Sí? Ahí ya ese contrato se desligó porque ya la moto no es ni de ellos y yo ya no les debo un centavo. La moto ya es mía y yo la pagué. Se cumplió efectivamente el contrato. Por eso es que las obligaciones son vínculos jurídicos que son establecidos en ¿dónde? En la norma y que nos exigen determinada conducta. Si cumplimos con la norma, con la conducta y se celebra absolutamente, se cumple esa ligación, ese vínculo jurídico, ojo, estamos ante el concepto de obligación. Obligar, ligar a. Podemos desligar, podemos romper ese vínculo. No, ya no me gustó la moto, no me gusta la marca y está muy cara. Mire, ya no, se acabó el asunto. Rompemos ese ligamento y ya. Ese concepto tan elemental lo van a ver ustedes en derecho civil como obligación jurídica, lo vamos a ver en derecho penal como obligación criminal, lo vamos a ver en derecho laboral como obligación laboral, vamos a ver en derecho administrativo como obligación administrativa, lo vamos a ver en derecho constitucional como obligación constitucional, y así nos vamos a ir viendo. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el término obligación es un término inveterado del derecho. Para que se genere el término obligación, tenemos que irnos a la figura del derecho. ¿Y qué es el derecho? Conjunto de normas imperatributivas. Por un lado me dan obligaciones y por otro lado me dan derechos. ¿Sí? Derechos los exijo, las obligaciones las cumplo. ¿Ok? Cuando vemos estas conceptualizaciones, no podemos separarnos de la historia. Y las instituciones de Justiniano, ¿sí? Las institutas de aquel corpus juris civilis que vimos hace rato, ¿se acuerdan? Regulan las institutas, son las instituciones del derecho, en donde estaba regulada la obligación. Y la obligación es un vínculo jurídico al cual somos constreñidos con la necesidad de pagar algo de acuerdo a lo que las leyes determinan. ¿Sí? La obligatio. Et de jure. La obligación es de derecho. La obligación es de las leyes. ¿Sí? En el digesto, también, que también era una parte del corpus juris civilis, decía, la esencia de la obligación no consiste en que uno haga nuestra una cosa, sino que se obligue a otro a hacer
lo que tiene que hacer. ¿Sí? Obligar a otro a hacer lo que tiene que hacer. Yo compré un carro y me dice, mire, le voy a dar un camión. No, no quiero camión, yo quiero el carro. Mire, le voy a dar 2 motos. No quiero las 2 motos, quiero el carro. Pero le voy a dar 20 caballos. No quiero 20 caballos, quiero el carro. ¿Por qué? Porque la obligación es eso. Es el vínculo jurídico para hacer algo que es debido, no lo que yo quiera o suponga hacer. Yo no voy al banco y tengo mi dinero y entonces le digo al cajero, mire, ¿sabe qué? Hoy como no tengo dinero, yo quiero depositar en mi cuenta de depósitos 5 pollos muertos. ¿Podemos o no podemos? No. O 10 cartones de huevos. O 15 litros de leche. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque la obligación es lo que debe de ser, no lo que yo quiera hacer. ¿Ok? Entonces, ¿está claro hasta dónde vamos? Sí, licenciado. Ok. Bueno. Nos vemos el próximo lunes. Espero que no se vaya a pasar de fiambre. Sí, pásense. Que les duela la panza un rato, pero no se va a pasar de lo que va al acompañado del fiambre. ¿Oyeron? Y que lo pasen bien. Que lo pasen muy bien con la familia. Espero que sea con la familia. Y los que tengan familias, pues que pasen con buenas familias, con todas las familias que tengan, ¿verdad? Y que pues nos recordemos de nuestros seres queridos, no de una forma triste, no de una forma donde nos ponga melancólicos, sino al contrario. Recordémonos de los momentos alegres con los que vivimos con ellos, ¿verdad? Porque al final las cosas alegres fueron mayores que las cosas tristes. ¿Ok? Que la pasen muy bien, pues, este día de los santos, de los fallecidos, de los muertos, como quieran llamarle. Y si van mañana a parrandas, pues regresen con bien. ¿Oyeron? Cuídense mucho. Muy amable, Lick. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Igualmente, licenciado Gómez. Dios, Brenda. Gracias por todo, licenciado. Cuídese, feliz noche. Igualmente, cuídense ustedes. Dios, Ahí nos Jessica. aguardan. Ahí se porta bien, por favor, Jessica. Yo siempre. Ah, bueno. Dios, Araceli. Dios, Rosa.